La influencia de las nuevas teorías de la física y del pensamiento científico del siglo XX, con la aparición de la teoría de la relatividad y de la mecánica cuántica y el principio de incertidumbre de Heisenberg, esta influencia se ha dejado notar progresivamente en todos los ámbitos sociales de nuestro mundo, especialmente los artísticos y culturales, dando lugar a la aparición de una nueva forma de pensamiento heterodoxa y dispersa que se ha venido a denominar la nueva era. Esta nueva era se fundamenta en el relativismo moral que se desprende de la nueva visión científica del mundo y pone en tela de juicio todo el sistema de valores establecido, basado en la fe, en la tradición y en el razonamiento de la mente inteligente. Relega la moral, la religión y la filosofía por un todo vale, incierto, mucho más cómodo, que se basa en la fuerza del mito y de la mente instintiva prerracional. No hay normas, ni doctrinas, ni caminos trazados donde todo es probable, posible y, por lo tanto, terreno abonado para lo sorprendente y la magia. Veamos. Las características propias del pensamiento de la nueva era son las siguientes. En principio podríamos decir el síndrome del elegido. El número uno es el síndrome del elegido. En mayor o menor grado, casi todas las personas que pertenecen a este movimiento, aunque sea de manera inconsciente, se sienten diferentes del resto de los mortales y predestinadas a formar parte de los elegidos del nuevo mundo que se está formando, como consecuencia, según ellos, de la aceleración vibratoria a la que estamos siendo sometidos por las jerarquías celestiales, o por fuerzas superiores de la naturaleza y cuyo resultado puede ser el cambio dimensional, es decir, la entrada del planeta Tierra en la cuarta o en la quinta dimensión. Algo que parece inconcebible, pero que piensan muchas personas. El segundo es el síndrome del mago. Es consecuencia del anterior y del reforzamiento del pensamiento mítico y prerracional derivado del desarrollismo tecnológico y de la sociedad de la imagen y de la evasión en la que vivimos, donde todo tiene cabida. Se considera fundamental el conocimiento y manejo de las energías bajo sus diferentes denominaciones, chi, prana, fuerza espiritual, etc. Y aspectos, también bajo la forma de diferentes aspectos, cósmicas, telúricas, magnéticas, mentales, etc., para poder ayudar al resto de la humanidad doliente y como medio de evolución propia a las dimensiones superiores. Esto da lugar, en el seno de la nueva era, a la proliferación de multitud de prácticas prerracionales basadas en la creencia mítica, como la adivinación, el curanderismo, el chamanismo, el control mental, etc. La tercera podríamos decir que es el relativismo moral. Es la idea de que no hay una realidad absoluta, un bien absoluto, un Dios, creador, en la que estamos integrados y a la que pertenecemos, y unas leyes naturales que rigen nuestra vida, sino que solo existe la realidad relativa, subjetiva de cada cual, por lo que cada uno debe recorrer su propio camino, tan válido como cualquier otro. En todo caso, aún aceptando la posibilidad de la existencia de lo absoluto, se niega la posibilidad de que el hombre lo conozca por revelación o experiencia directa, y que dicho conocimiento pueda ser transmitido a otros. Porque, en definitiva, lo que se niega es el sometimiento a la voluntad divina, la idea de la existencia de un ser superior, la idea de la existencia de Dios, que el ego y la personalidad no pueden aceptar. También colocaríamos aquí como cuarta característica el positivismo. Consiste en la idea de que puedes elegir la parte de la realidad que más te interesa, que más te gusta o te resuena, la que consideras más positiva, y no aceptar la que consideras negativa, la que te disgusta, con la que no te encuentras a gusto. Como si pudieras crearte una realidad a la carta. El hombre que crea su realidad basada solo en lo positivo
se mueve al margen de la ley de dualidad, por lo que su realidad se torna fantasía, que más tarde o más temprano se verá afectada por el penduleo del polo negativo, que siempre acompaña de modo inherente al positivo. Solo insistí en que es un pensamiento que, además de su falta de realismo e inteligencia, da pie a la creación de una realidad falsa, siempre perniciosa para quien la construye. Y por último podríamos nombrar la fantasía, crear la propia realidad. De esto saben mucho los creadores de los dibujos de Disney, de Pixar, que tanto proliferan. Es la tendencia a crear realidades relativas imaginarias, al margen del conjunto de las leyes naturales. La fantasía se constituye así en una realidad relativa y aparente, cuya existencia perdura en tanto en cuanto no se pongan en ejercicio las leyes naturales que la determinan. Por ejemplo, yo puedo pensar que vuelo e incluso vestirme de Superman y creérmelo, hasta que me tiro por la ventana. De esta idea de la fantástica, de la realidad positiva, relativa y fantástica, participa el nuevo metaverso de Zuckerberg, de manera que no lo tenemos tan lejano. Y prácticamente todos hemos crecido pues, rodeados de Bambi, de animalitos que hablan y de pelotitas de ping-pong que son átomos, o que nos dicen ser átomos. La creatividad, por el contrario, consiste en descubrir una realidad relativa oculta bajo la apariencia de las cosas, de acuerdo con las leyes naturales, lo que en definitiva significa una profundización en la realidad absoluta, una profundización en la verdadera naturaleza de las cosas y de la realidad, a través del conocimiento vertical, que es el conocimiento que te conduce hacia el interior, hacia Dios. Por último, diríamos que el juego de palabras, que es otra característica, es muy común en las personas de la nueva era. El sentir un rechazo visceral por los nombres propios de la religión en la que se han educado: Dios, Señor, Jesucristo, Espíritu Santo, infierno, cielo, pecado. Parece como si nombraras a una bicha. Estos nombres se sustituyen por términos menos familiares y más ambiguos, procedentes de la filosofía o de otras religiones orientales, por ejemplo, el absoluto inmanifestado, el ser, la conciencia divina, el uno, el todo, el tao, el chi, etc. O también por términos científicos, usados sobre todo en física y psicología: el ego, el yo, el superyo, la polaridad, la vibración, la entropía, el universo, la energía, etc. Sin embargo, es conveniente saber que para el verdadero creyente todos los nombres de Dios son igualmente maravillosos, sin diferenciación de lengua, raza ni cultura, porque saben que Él extiende su manto protector sobre todos los hombres por igual. Es más, el verdadero creyente sabe ver a Dios en toda la creación y comprueba que todo lleva su santo nombre. Y hasta aquí por hoy, amigos. Muchas gracias a todos por escuchar el Arca. Para mí ha sido un placer dedicaros estos minutos. Hasta la próxima a todos. Paz y bien.